comentaristas para saber el orden en que vamos a participar. Cambio. Para saber el orden en que vamos a participar. Cambio. Bueno, Pastor Hugo, saludo cordialísimo desde Cali, Colombia, para también todos mis hermanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y que están conectados a través de las diferentes redes. Bienvenidos a Vida en Armonía. Aquí estoy. Si está la hermana Rosa, le cedo el primer lugar para que usted comente, luego la hermana Rosa y luego sigo yo, y ya veremos quiénes vienen para participar en el programa. Adelante. Para participar en el programa. Adelante. Paz, hermanos, Pastor Osvaldo, Pastor Hugo, aquí estamos, pues, llegando barridos, pero listos a atender el programa. Bendiciones. Llegando barridos, pero listos a atender el programa. Bendiciones. Se está repitiendo. ¿Qué pasó? Se fue la emisión. A ver. No se oye. Bueno, se nos fue la emisión, hermanos. Tenemos un problema por aquí. Radio Integral por la FM. A veces hay problemas. A veces tenemos problemas con la emisión. Bueno, no sé si se fue el sonido, hermanos. Aquí estoy en el canal, los escuchamos. Hay 25 usuarios y se repite, qué raro. Bueno, son fallas del sistema. Son fallitas del sistema. Estamos diciendo que el tema hoy es la fe. ¿Por qué la gente no puede tener fe? ¿Qué impide? ¿Cuáles son? Yo acabo de escuchar un tema que me trajo estos días viendo los enemigos de la fe. Vamos a tratar algunos de ellos, pero primero que todo quiero que definamos qué es la fe, por qué la gente no tiene fe, por qué la gente dice que cree, pero no puede confiar, ¿no? La fe es confianza, la fe es seguridad, la fe, ¿cómo definimos la fe? Yo quiero que, basados en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, nosotros podamos, primero con el versículo 1, definir qué es la fe. Pastor Osvaldo, cambio para usted. ¿Qué es la fe? Pastor Osvaldo, cambio para usted. Bueno, la fe, usted ya lo ha dicho, es confianza, certeza, seguridad, convicción y todo lo demás. Así que esa es fe. Ahora lo que más adelante seguramente usted recurrirá es a qué impide que nosotros tengamos esa confianza en Dios. Cambio. ¿A qué impide que nosotros tengamos esa confianza en Dios? Cambio. Pastor Gamaliel, adelante, cambio. Pastor Gamaliel, adelante, cambio.
Mire, Pastor Hugo, tenemos problemas con la emisión. Se retrasa mucho y también se repite lo que cada uno habla. Pero sí escuché la pregunta, ¿qué es la fe? Basados en Hebreos 11. Pastor, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe, según la definición del apóstol Pablo ahí, te habla de una sustancia, me parece algo místico, la primera afirmación, pastor, y la segunda me parece una afirmación muy práctica, es la demostración. Si yo tengo fe, voy a actuar, porque luego dice, por la fe aquel dejó, por la fe salió, por la fe hizo. Así que de forma práctica la fe es demostrar que tienes confianza en aquello que estás creyendo, ¿no? Y actúas en consecuencia. Adelante. Bueno, aquí la versión latinoamericana dice, la fe es como aferrarse a lo que se espera y es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Correcto. Luego dejaremos los otros versos para irlos desarrollando más adelante. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la ignorancia? Porque es el primer factor para que no haya fe. El primer factor, el primer enemigo de la fe es la ignorancia. La gente cree, pero no conoce en qué cree, no tiene argumentos para decir yo creo en esto por esto y estas causas, razones, motivos, circunstancias que me expresa lógicamente la palabra. Al no conocer la palabra, pues la fe viene de la palabra, no se va a tener fe. Entonces la ignorancia es la ausencia de conocimiento. Se refiere a un estado de permanecer ignorante o desinformado, es estar desinformado de las cosas. Hay tres clases de ignorancia, digámoslo así: no saber lo que uno debiera saber, o saber o conocer mal lo que uno sabe, y saber lo que no debiera saber. Creo que muchas veces la ignorancia está en que la falta de fe está en la ignorancia, el primer factor por la cual la gente no puede creer. La ignorancia, lógicamente, en las escrituras, en la palabra de Dios, pero esa ignorancia tiene de dónde afianzarse, que es no saber lo que uno debiera saber. A veces la gente se preocupa por saber cosas que no tienen ningún beneficio para él, que no traen, que son cosas temporales, momentáneas, que son cosas ilusorias, y otras veces entender o saber mal lo que uno pretende poner en práctica, o muchas veces hacerse un conocimiento que uno no debía tener, como el ocultismo, como los agüeros, como el algoritmo, todas esas cuestiones. Entonces, pastor, yo quiero que hablemos acerca de eso, de la ignorancia, de la ausencia de conocimiento, de permanecer ignorante o permanecer desinformado. Ese es el primer factor que impide que la gente pueda tener fe. Cambio. El factor que impide que la gente pueda tener fe. Cambio. Bueno, parece que está colapsado aquí esta aplicación, la transmisión, no sé cómo decir. Pastor Gamaliel, si usted escucha, por favor, le damos el cambio al Pastor Osvaldo. Adelante. Si usted escucha, por favor. Sí, pastor, hay problemas con la aplicación. Sí, efectivamente, pastor, ahí concordamos plenamente. La ignorancia es que la fe, como se plantea en el ámbito bíblico, en el universo bíblico, usted sabe que a veces se maneja este término fe en términos seculares, ¿no? Pero en el universo bíblico la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está basada en la declaración de Dios, de la divinidad. Y cuando no conocemos la palabra de Dios en ignorancia, pues no tenemos el objetivo claro.
No sabemos quién es Dios, qué es lo que ha prometido, y la ignorancia es el primer factor, efectivamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahí está la palabra de Dios, que fue hablada, que fue inspirada por Espíritu Santo y es útil para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea plenamente instruido en toda buena obra. Amén. Vamos a ver si está el pastor Osvaldo por ahí. Adelante. Va llegando aquí mi hermano Gilberto, paz de Cristo, amén, bienvenidos, estamos en el tema de la fe. Bueno, a lo mejor nos está escuchando, pero no puede comunicarse. Dejemos a ver que pase el colapso allí un poquito y que el pastor se nos pone al tanto ahí con los comentarios. Cuando leemos la Biblia, nosotros vemos que esa ignorancia es por causa del desprecio, ¿no?, a las cosas que nosotros debemos saber. Se desprecia, se ignora lo que se desprecia. Cuando uno no tiene aprecio por ciertas cosas, no las toma en cuenta. Creo que una de las cosas y en este tiempo que estamos viviendo, estamos notando que las personas, hay mucha gente que se ha vuelto a Dios a orar, a clamar, a interceder, a estudiar la palabra. Otros quieren que les enseñen, otros preguntan, porque quieren salir de esa ignorancia, porque han tenido algún conocimiento y lo quieren perfeccionar, pero cuando se ignora de plano la palabra de Dios, es porque se desprecia, no se tiene en cuenta al Creador. Por nuestra ignorancia, por esa ignorancia es que vamos aprendiendo cosas que no debemos conocer, que van a traer, que van a marcar nuestra vida con cosas malas. Entonces la ignorancia nos mantiene alejados de la vida de Dios. Miremos en Efesios capítulo 4, en el verso 17, cómo el apóstol Pablo nos explica esto y nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Le dice a los creyentes, a la iglesia de Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles. La iglesia de Éfeso es gentil. ¿Y cuáles son los otros gentiles? Los que no han conocido de la palabra, los que no han conocido del Señor, los que no son salvos por la fe. Dice que ellos andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, una mente sin el conocimiento verdadero que deben tener. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, y están ajenos o ignorantes de la vida que Dios da. Y dice, por la falta del conocimiento en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí se mezclan una cantidad de cosas que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué la gente no tiene fe? Porque ellos quieren andar primero, número uno, como anda el resto del mundo. La gente dice, saca sus teorías, saca sus filosofías, saca sus cuentos, sus cosas. Entonces todo el mundo se adhiere a esos pensamientos, a esos conceptos, y entonces menosprecian el conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios. Después de que se perdieron toda sensibilidad, ahí se afectan los sentidos, etc. Pero vamos por partes. Dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, porque andan en una mente vacía. ¿Vacía de qué? Vacía del conocimiento de Dios. Entonces la mente sí juega un papel importantísimo aquí, porque hemos adquirido adquirimos en la ignorancia un conocimiento que nos perturbó, que llenó de tinieblas nuestra mente y no permite que veamos, porque en la oscuridad nadie puede darse cuenta de lo verdadero. Todo el mundo se imagina cosas, cambian. De lo verdadero. Todo el mundo se imagina cosas, cambio. Bueno, estamos aquí en la lucha con este aparatico llamado emisora. No hay perfectos sino Dios. Entonces, yo no estoy exactamente de acuerdo con usted. Si lo mira uno desde el punto de vista de la Biblia, sí. Pero si lo mira desde el punto de vista general, no. Luego note, porque mire, la sirofenicia no tenía ninguna enseñanza bíblica. El centurión no tenía ninguna enseñanza bíblica, pero recibieron respuesta y el Señor dijo que los admiraba por la fe.
Entonces, en todos los seres humanos hay una fe natural, hay una fe que es la fe del cristiano, y hay una fe sobrenatural que ya sería para hablarlo más allá. Pero no es exactamente porque no conozcan. Yo creo que se debe a otras situaciones, porque hay creyentes de muchos años en la iglesia y sin embargo su fe está chiquitica. Habrá que buscar por qué. Cambio. Sin embargo su fe está chiquitica. Habrá que buscar por qué. Habrá que buscar por qué. Cambio. Bueno, Pastor Hugo, me tomo aquí en el orden que usted había dicho. Bueno, esta es la parte mística que yo mencionaba, donde dice es pues la sustancia de lo que se espera. La mujer sirofenicia había oído de que había un maestro diferente a los que ella conocía, que tenía autoridad y que tenía poder para resucitar a su hija, ¿no? Entonces, tampoco la fe de la sirofenicia fue en el aire, sino que había oído. La fe viene por el oír. Es menester que el que a Dios se llega crea que le hay. Crea que le hay. Básicamente hay algo místico, hay algo. La fe es un misterio. La Biblia dice que hayan ejercido con plena conciencia el misterio de la fe. Entonces, la ramera, si quizás no tenía conocimiento bíblico, pero sí sabía que el Dios de los hebreos era poderoso porque había oído. Es que la fe viene por el oír, hermanos. Y hay algo profundo en el corazón de la persona, ¿no? A ver el comentario del Pastor Hugo, adelante. Profundo en el corazón de la persona. A ver el comentario del Pastor Hugo, adelante. Qué mal está la emisión, se está repitiendo. El tema es la fe, hermanos, está muy interesante. Bienvenida, hermana Claudia. Ignacio, el Pastor Nacho, Felisa Silva desde España, bienvenido. La hermana Marilyn Bailón, qué milagro, saludos a su papá, hermana. El tema es la fe, hermano Gilberto. María Guadalupe Lechuga, buenos días, Pastor Gamaliel y demás participantes, todos los estudios son de bendición para mi vida, amén. A ver, ahora se salió el pastor. Pido oración por mí para entenderla y aplicarla. Amén, hermana. Claro que sí. Basilio Macedo, Marta Salas, María Guadalupe, Aida Elizabeth. Saludos, pastor. Decía, retomo, que Templo la mujer Filadelfia. cananea tenía muchos dioses, pero ella oyó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, salió a buscar. Entonces ahí dio el primer paso de fe. Salía a buscar al que le puede solucionar el problema. Pero yo hablaba de la ignorancia, es que la ausencia del conocimiento, lógicamente el conocimiento viene por la información que uno reciba, y en el caso del centurión romano, pues él tenía simpatía por el pueblo, porque seguramente el pueblo en su mover religioso le había dado testimonio de la verdad, de todas formas él también conocía, tanto que les había construido una sinagoga. Entonces allí lo podemos, digamos, yo pues pienso así, que en ellos actuó, y el Señor dijo, nos impresionó la fe de los gentiles y no de su propio pueblo, en el sentido de que ellos se interesaron por el mensaje, se interesaron por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos que hay tres clases de ignorancia. No saber lo que uno debiera saber, cuando se rechaza la palabra, cuando se rechaza el conocimiento verdadero. Entonces esa ignorancia está haciendo que todo lo que se ignora es lo que uno desprecia. Uno ignora las cosas que uno desprecia, las que no considera valiosas, las que no considera que tienen ninguna influencia. Y entonces por ese error de despreciar las cosas, entonces entramos en un conocimiento equivocado, como la ciencia, una cantidad de cosas que usted sabe que se manejan en este mundo. Ahora, la ignorancia nos mantiene alejados de la vida de Dios, porque dice que por la ignorancia que en ellos hay, los demás gentiles, la ignorancia que en ellos hay, lógicamente de Dios, su mente está entenebrecida. Entonces lo primero que tiene que afectar la fe es la mente, o sea, despejarle la mente, liberarle la mente para que pueda, la luz del Señor entra y empieza a ver las cosas
a la manera que tiene que verlas. Eso ya empieza a reflexionar y entonces ya empieza ese proceso de creer y después de confiar. Cambio. Que estoy perdido aquí en el orden. Hágame el favor y me dicen nomás en qué orden estoy, por favor. Sí, usted, Pastor Osvaldo. Porque ya me tocó usted, hermano. El pastor Rosa María intervino porque usted estaba fuera. Bueno. Entonces, es que el estimado Pastor Hugo y Pastor Gamaliel, de lógica uno tiene que oír hablar, oír decir de cosas de alguien, sobre todo aquí de lo que estamos hablando, de alguien, y creer. Pero la mujer sirofenicia no tenía conocimiento de la palabra de Dios, digamos, del Pentateuco, los profetas, tendría alguna idea. Y el otro era simpatizante, pero no era creyente. Sin embargo, Dios obró. ¿Cómo Dios obra? Por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí está el problema, es ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué impide? Porque el tema hasta donde le entendí, Pastor Hugo, es ¿qué le impide a la gente tener esa fe para que Dios actúe en ellos? Eso. Entonces usted me decía que, bueno, la ignorancia sí, claro, desconocen, no saben de Dios, no saben nada, y por supuesto, ¿cómo van a pedirle si ignoran? Pero quienes ya están dentro de un templo y están allí, sin embargo su fe es raquítica, muy pobre, escasamente tuvieron como, si es que la tuvieron, el paso de fe para aceptar la salvación, porque hay gente dentro de los templos que todavía ni siquiera tienen la seguridad de que son salvos. Su forma de ser, ni siquiera. Bueno, les digo, usted si se muere, se va para estar con Dios y lo duda. Entonces, ahí hay falta de fe, porque la salvación se recibe por fe. Quiere decir que esta gente está careciendo de fe. Ahí es donde hay que mirar qué les está impidiendo a ellos creer. Porque de lógica que en un templo pues ha habido enseñanzas, se les ha hecho leer la Biblia, lo que estamos aquí hablando de Efesios, no es por obra, no, es un regalo que Dios da, pero les cuesta aceptar ese regalo de Dios. Eso se llama falta de fe. Cambio. Sí, amén, hermanos. Por eso me gustan estos programas, porque son muy prácticos. Hombres y mujeres de poca fe, dijo el Señor. Creo que tiene que ver con la relación. Está dañada la relación en el espíritu de la persona. El Señor lo puso desde la perspectiva de una relación padre-hijo. Dice, si Dios a los lirios los viste así, miren la hierba del campo, ¿cuánto más vestirá a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero nosotros entonces tenemos la relación dañada, está la duda de por medio. ¿En verdad estará Dios dispuesto a ayudarme? ¿En verdad me amará? Pues no creo que me ame tanto. Mira, me ha ido como en feria. A ver, ¿por qué me llegó esta enfermedad? Y hay una relación dañada. Esto yo lo he visto con mis propios hijos, cuando tuve problemas con mi hijo en la relación con él. Y todos los papás hemos tenido problemas en la adolescencia, ¿no? Nosotros con nuestros padres y ahora nosotros como papás. Pero la falta de fe o la fe débil para mí tiene que ver con la relación débil o dañada con el Padre Celestial. Y esto está en el espíritu de cada persona. Está muy interesante el tema. Lo escuchamos, Pastor Hugo. Sí, señor. Estamos hablando de que la ignorancia nos mantiene alejados de Dios. ¿Qué hacer entonces con una persona que no conoce del Señor, que necesita? Nosotros sabemos, lógicamente, por la palabra, porque ya somos creyentes,
que la fe viene por el oír la palabra, pero hay veces las personas no quieren escuchar la palabra. ¿Cómo hacerles entender a ellos que la única forma de tener el favor de Dios y de que ellos puedan entrar en conocer la verdad y ser libres? ¿Cómo hacerles entender a ellos que es a través del conocimiento de Dios que viene la fe? La ignorancia nos lleva a estar alejados de la vida que Dios da, dice en Efesios 4:17. Los errores que hemos cometido, que han marcado nuestra vida para mal, vienen por causa de la ignorancia. La gente no sabe lo que dice la Biblia. Entonces el deber nuestro es hacerles entender eso. Por ejemplo, aquí hay un texto que dice, en la versión Las Américas, dice 22-29 de Mateo, dice: pero Jesús respondió y le dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Lógicamente que para comprenderlas tiene que tener quien se las explique, y esa es nuestra misión. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar a estas personas que pues no conocen y que yo le digo tienen la cabeza llena de cosas? ¿Y cómo podemos hacer? No, lógicamente que esa es una obra de Dios, una obra del Espíritu, que nosotros únicamente somos canales. Pero ¿cómo debe ser el mover esto para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo hacer nosotros para hacer entender a esas personas? ¿Qué caminos, qué tácticas, qué ejemplos bíblicos podemos usar para llevarlos al conocimiento de la verdad? Cambio. Bueno, el pastor Gamaliel le apuntó allí algo que se ha analizado, y es que uno de los impedimentos grandes que hay es cuando la persona relaciona al Padre Celestial con el Padre Terrenal. Si ese Padre Terrenal ha tenido fallas y cosas, y sobre todo el problema del engaño, que yo por lo menos no me acuerdo mucho de mi papá, pero sí de mis hermanos y mis tíos, me prometían cosas que no me cumplían. Y yo durante los 8 días, 15 días, el mes, los 6 meses, lo que fuera, yo estaba confiando que ellos iban a cumplirme lo que me habían prometido. Eso, de alguna manera, lo va a afectar a uno para creer. Esa es una. 2. Fíjese que cuando algunos predican que un acto de fe es como para ciertos elegidos, ciertos seleccionados, ciertos. No hablan, mire, la fe es algo sencillo, eso es para todos, eso lo puede uno es confiar. Yo no sé hasta dónde, ahí voy a tomarlo, ustedes dos, digamos que tienen $1 millón para mandar a guardar, el pastor Hugo y el pastor Gamaliel. Depende de la confianza que tengan, me van a dar a guardar ese $1 millón. Uno dice, ¿qué tal se le daña el corazón? O qué tal que se muera, o cosas así van a suceder. Entonces, esa es la confianza. No es igual, por supuesto. ¿Cuál va a tener mayor confianza? El que más me conozca, el que más haya tratado conmigo, el que me haya oído. Eso. Pero fíjese que como no se conoce, no se ha hablado, porque a veces nosotros creemos que si la gente sabe verdades teológicas y cosas de esas, va a crecer en la fe, y no. La gente va a crecer en la fe cuando escucha testimonios, cuando ve la acción, la obra de Dios en las personas. Por ejemplo, mis hermanas, mis sobrinos, familia, creen por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que yo vivo. Entonces ahí van, y van recibiendo al Señor, y ahí van detrás. Entonces, un impedimento es esa relación que se da entre padre e hijo, ¿sí? Y 2, pues usted lo está diciendo, el desconocimiento, pero no el desconocimiento de textos bíblicos, sino el desconocimiento de lo que Dios puede hacer en las personas. Cambio. Sí, hermanos, sí. Dice la Escritura que el Señor no nos da carga que no podamos llevar. No todos hemos vivido las mismas cosas, y algunos
las decepciones de la vida, los embates de la vida los han desmoronado y ya no creen que hay un Dios. Pero otros dicen, no, no fue Dios el que me decepcionó, fueron los hombres los que me golpearon, fueron los engañadores los que se aprovecharon de mi fe. Entonces, dice la hermana Felisa Silva, tener fe es tener esa confianza de que Dios existe y te escucha así. El que a Dios se llega es menester que crea que le hay y que es galardonador, pues, que te está escuchando y que te va a ayudar. Y hay otra cosa, hermana Felisa, creer que Dios es bueno, que va implícita en la declaración. Dios es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando creemos que Dios es malo porque nos enfermamos, ay, mira, si hubiera Dios, ya me enfermé. Es una persona muy cerrada, muy egoísta. Pastores, hay una como pobreza de espíritu en la persona que todo, por mínimo que le pase algo malo, todo se lo achaca a Dios. Por eso decía yo que está dañada su espíritu, está dañada su relación. Entonces, ¿cómo ayudarles? Pues definitivamente con la palabra de Dios. Insisto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ya de por sí batallamos para aceptar las grandes verdades del Evangelio que chocan con nuestra mente natural. Ahora imagínese usted si no nos metemos a la Biblia, ¿verdad, Pastor Hugo? Adelante. Sí, señor. Ya llegamos al corte de la media hora, pastor. Yo les repito mi texto. Jesús respondió y le dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras. Ahora, la pregunta que viene posterior a la intervención de los hermanos que van a participar a la media hora es, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer acerca de las Escrituras y qué es lo que debemos conocer acerca del poder de Dios? Lógicamente, sus promesas, que son las únicas que pueden llevar al hombre a la libertad verdadera de escoger el camino real y verdadero, ¿no? La libertad que nos libre del engaño y sus consecuencias. Pero esto vamos a verlo después de que los hermanos participen. A ver, hermano Pastor Gamaliel, con su excelente voz, haga la tonada. Y ahora yo, con mi excelente voz y mi excelente personalidad, invito a todos mis hermanos de sello a que se expresen, a que saluden. Ustedes hacen el programa. Que Dios bendiga al pueblo precioso de Colombia que nos sintoniza por la FM. A mi amigo y hermano pastor Ramón Millán, que va llegando. A Judith Santos, a Héctor Yáñez, amigo de nosotros también, predicador. Hermana Felisa Silva, Verónica Catarina, Leticia Hernández. Dios los bendiga, hermana Rubalcaba, hermana Zuli. Por ahí le dediqué algunas palabras en la última predicación del culto para que lo escuche. Modesto García, Arturo Flores, la hermana Clau. Dios le bendiga, hermano. Saludos y un abrazo a toda su familia. Amén. Igualmente pronto vamos a reanudar los cultos, hermana. Primero Dios. Bienvenidos todos. ¿Quién en sala comenta? Los escuchamos. Pero estamos batallando con el sonido. Amén, hermanos, pues paz de Cristo, hermano Gabriel Negrete, acá de Oregon. Sí, efectivamente, la fe viene por el oír. ¿Cuánta gente ha venido a la iglesia porque se encuentra enferma y ha escuchado testimonio que en la casa de Dios hay sanidad, que han sido sanados? Por ejemplo, cuando un alcohólico, el Señor lo sana y comparte testimonio que fue sanado allí por el Señor en una iglesia, pues al ratito empiezan a llegar los demás. Entonces, en realidad, hermano, por eso conviene que nosotros publiquemos las maravillas que el alto Dios hace en nuestras vidas, porque también por medio del testimonio se adquiere fe. Así Cornelio y esa mujer habían escuchado testimonios de las grandezas del Maestro, del Señor Jesucristo, y así que por eso acudieron por medio de esa fe. Claro que la Biblia habla de diferentes tipos de fe, como los que llevaban al paralítico en la camilla y lo pasaron por el techo, y diferentes hermanos por aquí los escuchamos a ustedes, que son los que saben. Cambio. Buenos días, habla Jacqueline desde California. Sí, qué bonito tema. Muchas bendiciones, pastores. Los felicito por ese programa. Y sí, la fe viene por el oír. Creo que es como cuando uno se decide a poner a prueba en Dios, porque a veces hemos escuchado, hemos visto testimonios, pero cuando a uno le toca,
algunas situaciones cuando dice, bueno, yo ya escuché que Dios puede hacer esto, puede hacer lo otro, ahora me toca a mí probar a ver si es cierto que Dios hace eso. Y uno actúa en esa fe creyendo con respecto a lo que ya escuchó. Aquí estamos escuchando y aprendiendo, pastores. Cambio. Muy buenos días, también Danitza Rodríguez reportando sintonía desde Panamá. Ahora me conecto. Bueno, venía escuchando, estaba en la calle, pero atenta escuchando el tema y felicitándolos también por este bonito tema. Muchas gracias, pastores. Cambio. Buenos días, mis hermanos. Un saludo desde Yuba City. Hoy a la escucha solamente y están haciendo un excelente trabajo. Consideraba yo que qué debemos hacer para enseñarles a la gente la fe. Y respecto a cada testimonio, por ejemplo, a mí, a los 17 años, me hablaron la palabra, pero me hablaron de esta manera, de que yo era pecadora y que necesitaba un Salvador, que necesitaba reconciliarme con Dios. Entonces, viene la palabra y como dice mi hermano Gama, prueba tu espíritu, ¿no? Ahí está la verdad, se te habla, se te enseña. Y uno es probado si vas a creer o no. Ahí es donde está el misterio, si vas a recibir esa verdad, esa palabra. En mi caso fue así, me enseñaron que yo era pecadora, pero escucho los otros testimonios, algunos vienen porque tienen otras necesidades. Ejemplo, necesidad de una sanidad y escuchan que hay alguien que los puede sanar. Primero su cuerpo y de esa manera llegan, pero el propósito de Dios es que nuestra fe exceda aún nuestro razonamiento, nuestro conocimiento en las promesas de Dios, y así va creciendo nuestra fe, pero sin duda se prueban los espíritus y qué bonito es, a veces gente tan sencillita, sin estudios, sin nada, y puedes tener una fe tan grande en Dios, y otros que saben mucho y uno piensa que por el conocimiento tienen mucha fe, pero a veces nos llevamos sorpresas. Pero el propósito es que ese granito de mostaza, esa fe así como de ese tamaño, vaya creciendo en Dios. Es muy interesante el programa y aquí les estamos escuchando atentamente. Dios me los bendiga. Cambio. Saludando, pastores, hermanos. Dios les bendiga de aquí de Chile. Les saludo. Bueno, con problemas acá en internet, pero aquí escuchándoles el tema, la importancia de la fe, claro que sí. También la importancia de amar la palabra de Dios y obedecerla, y que llevemos la palabra en nuestras propias vidas para que cuando expongamos la verdad, no lo hagamos solamente con palabras, sino que también con hechos. Que la gente observa, mira, y obviamente somos cartas abiertas al mundo. Bendiciones. Buenos días, Gilberto Martínez de Hermosillo, y igual que todos mis hermanos, felicitarlos a todos ustedes por la preocupación de enseñarnos y decirles que en mi vida yo he disfrutado el fruto de la fe y lo he visto en mi vida, y por eso los invito a que no pierdan la fe, a que se agarren de la fe. Es como la estructura de un edificio para llegar el día final con Cristo Jesús. Cambio. Bien, qué bonitos comentarios, hermano pastor. Le paso el balón. Adelante, pastor Hugo. Bueno, pastor Gamaliel y todos, y pastor Osvaldo, todos los demás. Entonces, estáis equivocados por no comprender las escrituras, que es lo que debemos conocer acerca de las escrituras. Y decía la hermana que es tomar una decisión, esa es la fe, tomar una decisión como la tomó la mujer sirofenicia, tomar una decisión como la tomó el centurión romano, tomar una decisión como la tomó Rahab la ramera, y es tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones para hacer cosas, para involucrarse, para meterse en ese camino, para caminar con ese Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer acerca de las Escrituras? Número uno, sus promesas. Como decía el pastor Osvaldo al principio, mucha gente nos promete cosas, pero nunca nos cumple. Sus promesas, que son las únicas que pueden llevar al hombre a la
libertad verdadera de escoger el camino correcto. La libertad es lo que nos libra del engaño y sus consecuencias. Entonces, yo veo un pasaje bíblico, por ejemplo, para complementar lo que estaban diciendo, cuando el endemoniado gadareno, que él quería, después de su liberación, seguir al Señor, es como el que quiera refugiarse nomás entre cuatro paredes, ¿no? Y yo le dije, no, ya estamos completos aquí, ¿verdad? Estamos bien de ministerio. Ve tú a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. Entonces creo que eso es lo que nosotros, en la pregunta inicial, que qué debemos hacer, cómo debemos nosotros hacer para que esta gente que no cree pueda conocer la verdad y pueda conocer las promesas de Dios. Primero que todo es decir lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestro testimonio. El Señor nos llamó a ser testigos, ¿no? Pero hay un testimonio que es visible, que es el que nos están observando cómo andamos, y otro que es lo que hablemos, porque si vamos a hablar lo que no vivimos, entonces no hay testimonio. Entonces yo creo que eso es lo principal, testificar. Cambio, pastor. Sí, nosotros encontramos ejemplos en la Biblia de hombres que sirvieron al Señor y fueron ejemplo para que otros creyeran. Entonces, seguramente la palabra de Dios que está en mi vida va a hacer que yo tenga actitudes y que reciba ayuda de Dios y cosas que alguien va a venir y me va a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que usted hace? ¿O cómo hace para recibir esa ayuda? Bueno, me preguntará, aunque ahora es más fácil decir, no, eso es lo que andan metido por ahí en la mafia, o qué sabe qué cosas más. El ser humano está ahorita supremamente desconfiado. Entonces, es bien importante llevar a la gente a que crea. ¿Cómo Dios nos ayudará? Porque algunos que han venido dicen, yo quiero creer, pero no puedo. ¿Cómo voy a tener fe? Póngase en la tarea de leerse el Evangelio. El Evangelio es uno solo, hay 4 evangelistas. Mire todo lo que el Señor Jesucristo hizo. En otros dicen, a mí me enseñaron a dudar de la Biblia, a dudar de todo eso, me dicen que fueron hombres los que escribieron y me cuesta creer. Entonces ya, por ejemplo, les digo, mire, aquí hay un buen libro que se llama Evidencias que merecen un veredicto, de un hombre que fue ateo y leyó la Biblia para contradecirla y terminó siendo cristiano. Hay otros que dicen, yo quiero creer, pero la verdad es que me cuesta. Le cuento mi testimonio o lo que ha pasado con algunos hermanos. Hay otros que ya están en el camino y dicen, yo quiero crecer en la fe. ¿Qué hago? A ver, mis hermanitos o hermanitas, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Conozco el testimonio de un hombre que decía, Señor, yo quiero ser usado. Me dijeron que es uno, se me escapa ahora el nombre, pero fue uno de los grandes hombres usados a nivel mundial. Yo quiero ser usado, Señor. Y dice que un día Dios le dijo, lee mi palabra. Y se agarró a leer la palabra de Dios. Y claro, conforme la va leyendo, la va recibiendo en su corazón, va creciendo su fe y fue usado en gran manera. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a nuestro guía, el Espíritu Santo, para que nos ayude en cada caso, cómo llevar a que la persona pueda creer en Dios, es el primer paso, y luego creerle a Dios, porque el mundo entero dice creer en Dios. Aquí ahora el desafío nuestro es que le crean o le creamos a Dios. Ahí es donde está el detalle. En ese caminar y en ese crecer de fe hay muchos impedimentos. Y ahí es donde tenemos mucha gente en nuestras iglesias estancada que no crecen en la fe. Siguen allí como niños, nada que crecen. Fácilmente pasa a de los israelitas. Fíjense que no es por conocer la palabra que se mantiene la fe. Ellos dejaban al Dios vivo para irse a servir a Baal. ¿Por qué? Porque tenían algunas cosas que los motivaban para estar en esa cuestión. Así también la iglesia cristiana está necesitando razones para que la gente crezca, y una vez que la gente está creciendo en la fe, pues van a ser admirados, digamos así, se van a volver atrayentes
para que vengan otros a la iglesia. El problema es que nuestra fe o nuestra vida cristiana a veces tiene ciertas cosas que no son lógicas, y aunque la gente dice, pues bueno, pues ustedes así creen, pero no son lógicas, cuando uno la lleva a la palabra de Dios, se encuentra que no hay esa vivencia. Yo me sigo por lo que el Señor Jesucristo hacía y decía. He ahí el detalle para que la gente creyera en Él. Él hacía y decía. Cambio. Bueno, pastor, ahí usted le está pegando a un punto muy importante, porque mire que la fe es creer que hay Dios. Claro, estamos hablando del universo bíblico, ¿no? Es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. Si yo le busco, me va a responder. Bueno, pero hay gente, pastor, que no creen ni en la persona que tiene enfrente. Es decir, volvemos al punto, está dañada la relación. Gente tan desconfiada que no confía, no cree ni en su esposa, la está vigilando siempre, no cree en el empleado. Gente muy suspicaz. Es más, hay gente que no cree en el hombre. Es decir, todos son mentirosos, todos me van a traicionar. Y realmente es un corazón dañado, un corazón enfermo, porque lo más natural es creer en un amor en tu cónyuge, aunque te traicione. Si te traiciona, pues te traicionó. El amor, de eso se trata. Pastor, dijo el Señor Jesucristo, y usted me hizo reflexionar en esa expresión del Señor, dijo: amaos los unos a los otros, en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La buena conducta, el amor demostrado entre nosotros, va a ayudar a la fe de la gente. Es decir, cuando la gente se convence que hay algo de amor, hay algo de Dios en nosotros, porque lo han saboreado o nos ven cómo vivimos, cómo nos comportamos, esto ayuda, porque dijo el Señor, que sean uno solo, Padre. Y dijo, pastor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay gente que está basada en algún líder, y esto puede ser bueno, y cuando es total, excesivo, es malísimo, porque el líder te puede fallar. Pero por supuesto que yo me puedo apoyar en un pastor Osvaldo fiel, en un hombre sabio, que pasan los años y sigue firme. Otros se apoyarán en el pastor Gamaliel, que ha sido fiel, que ha dado buen testimonio, y está bien, nos apoyamos unos a otros, pastor, y decimos, hay gente verdadera, hay gente honesta. Entonces vuelve a renacer la confianza. Bueno, si hablamos de Dios, pues para que todos sean uno, Padre, ámense unos a otros, dice, para que el mundo crea. Ahí está un punto muy importante. Hay gente que no es que no crea en Dios, sino no cree en nosotros. A ver, Pastor Hugo, adelante. Ese es el punto, Pastor Gamaliel. Ese es el punto. Ya yo, el testimonio, de cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios en ti. Entonces no se puede demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque no podemos exteriorizarlo, porque estamos llenos de pasiones. Cuando digo pasiones, está la ira, la contienda, el pleito, los celos, toda esa cantidad de cosas. No necesariamente tienen que ser sexuales. Y entonces aquí vemos que el testimonio, tenemos que testificar. Mire que a nivel de hogar, por ejemplo, la Biblia nos habla muy claramente en la carta de Pedro, que los que no conocen la palabra de Dios deben ser ganados sin palabras, o sea, un evangelismo silencioso. Y eso lo aplicaron nomás en la casa, ¿no? Cerramos la puerta y decimos, bueno, pues nadie se va a dar cuenta. Pero es que resulta que los demás sí se dan cuenta en la forma de nosotros entrar, salir, de conducirnos, de a veces problemas, alegatos y cosas, chifladuras que le da a la gente, a veces a los cristianos, hacer escándalos y cosas, y eso es el impedimento más grande. Entonces esa ignorancia se va a mantener, se van a mantener alejados
de las cosas de Dios. Ellos dicen, no, Dios no ha obrado en esta gente que lleva tanto tiempo, que va a ser de mi vida. Si aún en la iglesia tenemos gente que comete un pecado, dice, no, es que a mí Dios no me perdona porque yo soy muy malo. Ese es que dice mucha gente, pero si nosotros lo ponemos en esa condición, en esa forma, entonces el evangelismo silencioso es nuestro comportamiento, nuestro andar, nuestro carácter, que debe ser conocido. Somos cartas leídas por todos los hombres, y creo que ese es uno de los, dentro de la ignorancia que nosotros mismos tenemos acerca de las escrituras, la estamos trasladando y la gente se va a endurecer más. Creo que ese es el primer punto que tenemos que solucionar, o uno de los primeros cambios. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, porque, mire, cuando la iglesia primitiva fue esparcida a causa de la persecución que, pues, llegó a la muerte de Esteban, ellos iban por todas partes hablando. Pero yo sí creo firmemente que nosotros hemos tenido una falla. Nos hemos dedicado a dar la información a la gente, aprenda esto, aprenda aquello, verdades por acá, y poca enseñanza de vida práctica. Cuando nosotros, por ejemplo, la semana pasada o las 2 semanas que estuvimos hablando sobre la reconciliación, sobre qué hacer los cristianos en esos problemas, ya cambia la actitud. Una de las cosas que yo pienso, echarle un repaso a la iglesia con respecto a, bueno, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan alguna dificultad, algún problema? Algunos dejan de hablarse, otros no vuelven, uno de los dos no vuelve, a veces los dos no vuelven, cosas como, mire lo que la Biblia dice para buscar. Eso es lo que nosotros necesitamos, enseñar a la gente que con sus vidas sean cartas abiertas y leídas. Y luego cuando ven en nuestra vida, porque por lo menos me ha sucedido más, a mí han venido más gente por la manera en que vivo que por lo que enseño. Claro, yo he tenido el privilegio de radio y toda esa cuestión, pero particularmente en mi familia, que sí son, me decía, mire Osvaldo, yo fui la traje, le dije que viniera y estuviera aquí con nosotros. Nosotros bajamos a hacer nuestro devocional en grupo y de pronto ella me pregunta, ¿puedo ir? Que claro, puede ir. Cuando terminamos un devocional me dice, ¿me puede hacer un favor? Sí, regáleme una Biblia. Y todavía está en el proceso allí, pero me decía, yo estoy creyendo por la manera en que lo he visto a ustedes que viven. No me gusta lo que la gente dice por allá y escucho, y es bien tenaz para todo eso. Entonces, la gente no se convence tanto por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Y vuelvo a insistir, el Señor Jesucristo hacía y luego decía. Casi siempre Él lo hacía. Por ejemplo, cuando dijo, báñense los pies, laven los pies, Él lo hizo primero. Y todas las veces cuando uno mira, Él siempre lo hizo primero. No mandó a hacer nada que Él no hubiese hecho. Cambio. Sí, Pastor Osvaldo, la vida práctica, que fíjese, Pastor, que yo tuve que hacer un alto, ¿no?, en mi ministerio hace años ya, de entender esta cuestión, de no hablar tanto y empezar a hacer un poquito más. Muy importante esto, hermano, es muy importante. Yo miraba una estadística muy mala que nunca me gustó. La mayoría de hijos de pastores se perdían, se iban al mundo, y muy pocos seguían el ministerio, aunque no tiene que ser una regla, ¿no? Pero hablemos de la fe. Perdían la fe. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Gracias a Dios que yo no perdí la fe, aunque mi padre pues tuvo unos problemas a nivel ministerial. Y yo tuve un encuentro con Cristo después de eso, y mis hijos, aunque tengo que decirlo, no han sido tan fervorosos como yo, aunque van creciendo, no han perdido la fe, perseveran en la fe. Pero mi hijo me dijo, papá, dice, yo no soy mucho de fe, pero
Si yo supiera que tú eres un mentiroso, un ladrón, un sinvergüenza, es probable que no estuviera yo, pero me he sostenido porque eres derecho, dijo, no eres perfecto, pero eres derecho, y mi madre también, entonces esto me ayuda mucho a mí. Es que se apoyan hay gente que se apoya en otros hermanos y no está mal, pero realmente tienes que anclarte en Cristo Jesús, tienes que conocerle a Él, fundamentarte en Él. Sin embargo, cuenta mucho que aquellos que dicen conocer a Cristo den un buen testimonio. De hecho, se habla de que hay de aquel que haga escandalizar a uno de estos mis pequeñitos. Mejor amárrese una rueda del cuello de molino y aviéntese a la mar que hacer tropezar. Señor nos libre, hermanos, de manchar el camino del Señor y dañar a otros, ¿no? Porque sí se puede dañar y sí hay responsabilidad. Cuando la gente es pequeña, es estafada, es explotada, es ultrajada por algún líder. Imagínese usted el daño tan tremendo. Y esto, pues, todo esto va a ser sacado a la luz en el día del juicio. Es muy importante, entonces, que seamos honestos delante del Señor. A ver, Pastor Hugo, se nos acabó el tiempo, tan sabroso que está el tema, pero mañana le seguimos. Sí, señor. Resumiendo, podemos decir nosotros que la fe es una convicción profunda. Esa convicción la da Dios, la da su palabra, pero nos usa a nosotros para que nosotros podamos afirmar esa convicción que debe haber en las personas con nuestro testimonio, con lo que Él ha hecho en nosotros. Yo soy muy partidario, ese es uno de los íconos míos, como el pastor Osvaldo lo expresa. Me gusta como empieza en el libro de los Hechos. Dice en el primer tratado, Teófilo, que hablé de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Él enseñaba con lo que hacía. Eso ha sido un ícono para mí, ha sido algo, y creo que esto es lo que nosotros debemos practicar día a día. Bueno, el tiempo se nos agotó. Yo les doy el espacio para que se despidan desde Florida. Hugo López, su pastor amigo, y le paso el cambio a cada uno de ustedes, y mañana con la ayuda del Señor continuaremos, si Dios nos presta la vida. Cambio. Bueno, agradecer a Dios por este gran privilegio y este tema que es algo de lo más importante que puede haber, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y casualmente estoy haciendo por ahí una serie de investigaciones. ¿Qué impide que la gente crezca? ¿Qué impide que la gente avance en la vida cristiana? Y me encontré con esos problemitas que afectan que la gente avance en la fe. Fíjense que la vida cristiana es llamada como el camino de fe, de la vida de fe, la entrega de fe, y todo eso que es nuestra relación con Dios. Así que esperamos la ayuda de Dios y mañana a todos aquí en este programa. Cambio. Amén, hermanos. Grandioso tema, pastor. Se aventó usted un 10 con este tema. Y sí, la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pastor Hugo, le paso la nota técnica que le suba más al volumen. Batallé y le moví, pero no pude subirle a su volumen. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Bendiciones y nos despedimos así con la marcha de los santos. Y esperamos que mañana no haya tanto problema técnico. Mire, no tengo volumen. Qué mal está esto, hermanos. A ver, ¿dónde está el volumen? No hay. Ahí está.